Bien. Estábamos desarrollando los problemas, ¿no? Ya habíamos desarrollado este problema, seguíamos con el tema de los problemas aplicando los conceptos básicos de, en este caso, ¿no? Energía, más que todo, potencial, cinética, ¿no? Energía interna, y de igual forma ya en la plataforma anoche se le subió las tablas que en sistema inglés, en sistema internacional, para que puedan hacer uso de las mismas, ¿ya? Muy bien. Eh, Tenemos el siguiente problema, la aceleración, dice, ¿no? De la gravedad como función de la elevación. También, ¿no? Entonces tenemos parecido a un problema anterior, ¿no? Tenemos que levantar en este caso un cuerpo desde un nivel de referencia. Nosotros vamos a tener aquí también con respecto a un nivel de referencia. A nivel del mar, dice, a una latitud de 45 grados puede expresarse mediante alguna expresión, en este caso también empírica, con respecto a la altura, ¿no? Donde la gravedad está en metros sobre segundo y z en metros. Al calcular, dice, calcula la elevación sobre el nivel del mar en kilómetros, a la cual el peso de una persona habrá disminuido en cierta cantidad, en cierto porcentaje, me da una cantidad, no, para el inciso A, para el inciso B y para el inciso C. 1%, 2% y 4%. Donde, lógicamente, el peso está en función a la gravedad, ¿no? Y a la masa, en este caso. Bien. Entonces, nosotros tenemos, ¿no? La gravedad proporcional al peso. Tenemos con respecto a la ecuación empírica, la gravedad constante a 0 metros en nivel del mar, 9.087 metros, y podemos ir disminuyendo esa gravedad con respecto a la altura, ¿no? Con respecto a un cierto porcentaje que ya me lo da el problema, 1, 2 y 4%. Menos el 1%, menos el 2 y menos el 4%, tendré nuevos valores de la gravedad, que en este caso no son tan apreciables, difieren bastante poco, ¿no? Pero en la altura sí va a ser considerable, ¿sí? Porque a medida que nos alejamos de un centro de masa, la gravedad tiene menos influencia. Y eso, lógicamente, está en función a la altura o a la distancia más que todo, ¿no? Bien, entonces tenemos para el inciso A, para el inciso B y para el inciso C su respectivo análisis con respecto a la ecuación empírica para despejar, lógicamente, la altura Z. Y tenemos para Z1, para Z2 y para Z3 diferentes alturas, lógicamente alturas que van en aumento, ¿no? Con respecto a la disminución de la gravedad, es inversamente proporcional. Bien, un problema sencillo, ¿no? Para determinar el caso de la altura. Tenemos otro problema, dice, no, un problema sencillo de un dispositivo de pistón y cilindro, tiene un aislamiento voluminoso térmico, ¿no? Siempre el tema de los aislamientos es para que posibles sistemas y no pierdan, en este caso, energía con el medio en el cual lo contiene, ¿no? Entonces dice, el gas se encuentra en condiciones, nos da unas ciertas condiciones de presión y temperatura, ¿no? 6 bar y 135 grados Celsius. Ocupa un volumen, me da un volumen también en metros cúbicos para ese gas, ¿no? El gas experimenta un proceso cuasi estático, dice, de acuerdo con la expresión PV al cuadrado constante, ¿no? La presión final es de 1,5 bar. Calcula el trabajo realizado en Joule, el cambio de energía interna en kilojoule, si el suministro de calor es de 5 kilojoule. Entonces, tenemos el mismo problema, casi el mismo problema que hicimos a un inicio, ¿no? Solamente que hay suministro de una energía de transferencia, que es el calor, ¿no? En el anterior simplemente existían procesos isobárico, isocórico, ¿no? Isotérmicos, perdón, ¿no? Bien, entonces es un problema sencillo, el cual tiene una resolución de simplemente dos estados, ¿no?
podemos haber tenido más estados para este cilindro pistón porque puede llevar, ya saben ustedes, a un ciclo termodinámico. En este caso solo hay un estado inicial y un estado final. Me dan lo que son las variables de presión, temperatura y volumen iniciales y me dan lógicamente la presión, ¿no? En este caso, en el estado 2 y su volumen, ¿sí? Los datos que debo hallar son el trabajo, la variación de energía interna, me dice que se suministra una cierta cantidad de calor, ¿no? Y que es constante la proporción de la presión por el volumen. Entonces yo tengo que el trabajo, lógicamente, es presión por volumen, ¿no? O por diferencial de volumen en este caso, porque hay variación del mismo, ¿sí? Lógicamente, el volumen que yo estoy hallando para la etapa 2 se puede hallar con la relación constante que me da el problema, ¿no? Ya sea en la etapa 1 o en la etapa 2, la proporción de presión por volumen 1 y en la proporción de presión por volumen 2 va a ser la misma, es una constante, es igual acá, me dice el problema, presión por volumen al cuadrado en sus respectivos estados, ¿no? Eso va a ser igual. Entonces puedo analizar la diferencia, evaluar en este caso con respecto a la definición de trabajo, a ese incremento de volumen, ¿sí? Puedo evaluar desde el volumen 2 al volumen 1. Y de ahí voy a poder despejar lo que es el volumen 2 porque tengo presión 1, presión 2 y tengo el volumen 1. Y de ahí puedo hallar el volumen 2. Simplemente aplicando lo que es el concepto de trabajo, ¿no? Y la relación que me da el problema, lógicamente, de presión por volumen, ¿no? Eso es bastante importante, una condición que me da el problema. Si no fuera así, si el problema no me daría esta relación de presión por volumen, yo tendría que saber qué gas está experimentando ese proceso, ¿no? Porque esto es variable, no puede cambiar para un determinado gas ideal, ¿sí? Entonces ya son características físico-químicas las que habría que aplicar ahí si es que no me da esa condición específica más que todo para el problema. Entonces, como son dos etapas sencillas, simplemente voy a tener trabajo de 1 a 2. Ese trabajo, lógicamente, va a ser la presión por el volumen, no al cuadrado, que yo tengo que saber cuál es esa presión por el volumen al cuadrado, lógicamente el volumen inicial, ¿no? Como ya tengo la diferencia del volumen inicial y el volumen final, transformo en las unidades que me da, porque la presión está en bar y yo necesito, ¿no?, sumar unidades en kilojoule porque es un calor que se suministra en kilojoule, no se olviden. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de las unidades, como le indicaba en el tema de presiones, ¿no? Incluso en el tema de energía también, ¿no? Entonces, también no haya podido utilizar este BTU, ¿no? Entonces hubiera sido una conversión inversa, ¿no? Ya sea del sistema internacional al inglés o del inglés al internacional. Entonces hay que tomar en cuenta y hay que tener cuidado para el tema de las eh, igualdades, ¿sí? Entonces yo voy a tener un cierto trabajo, ¿no? Un cierto trabajo. ¿Por qué negativo? Bueno, eso ya lo habíamos analizado en la anterior, ¿no? ¿Por qué negativo? ¿Sí? Un proceso cuasi estático, ¿sí? Bueno, tengo con respecto a la ecuación general de energía, estamos hablando de un sistema cerrado, por cierto, ¿ya? Un sistema cerrado. Yo voy a tener lo que es entonces el análisis de la energía interna. Si fuera un sistema abierto, bueno, tendría que analizar, ya saben, la variación de energía de entalpía, ¿no? Lo que me analiza el problema simplemente es el cambio de la energía interna en ese sistema, porque hay un calor que se está suministrando, ¿no? Entonces yo voy a tener lógicamente una diferencia con signo contrario, obviamente, porque hay un calor que se suministra, ¿no? Entonces voy a tener lo que es la energía interna en kilojoule, ¿no? Por eso el cambio de unidades. Me dan joules,
lo transformo a kilojoule para poder hacer la suma algebraica. Es un problema común y sencillo para el tema de pistones, ¿no? Un tema de trabajo con una condición para este gas de proporción, ¿no? Constante, presión por volumen al cuadrado, en este caso. Bien, seguimos, ¿no? Si se dan cuenta, son problemas sencillos que ya lo han visto en sistemas termodinámicos. Solo estamos recordando la aplicación de estos conceptos de energía interna, energía cinética, ¿no? Dice, en un gas cilindro pistón pasa por un ciclo. Bueno, ya hablamos de ciclos, ¿no? De tres procesos. Me dice un proceso, no me especifica qué proceso, ¿no? 1 a 2, compresión, dice sin transferencia de calor. Para este proceso, el trabajo de 1 a 2 y me da el trabajo, ¿no? En kilojoule. Proceso 2 a 3, expansión, durante el cual se añade calor y se realiza un trabajo sobre el pistón. Calor de 2 a 3, lógicamente, me da una cantidad en kilojoule y el trabajo de la misma forma. Tengo el proceso nuevamente de 3 a 1, ¿no? Como es un ciclo, debe volver a la etapa inicial. Entonces tengo un enfriamiento del gas mientras el pistón está estacionario para hacer que el gas vuelva a su estado inicial. Determina la transferencia neta de calor y la transferencia de calor del proceso de 3 a 1. El tema interesante de análisis de ciclos no es el proceso, se podría decir, de ida, sino de 1 a 2 y de 2 a 3, sino el análisis importante de ciclos es el proceso reversible, el proceso que va de 3 a 1. Ese es el proceso fundamental de un ciclo o la etapa de proceso que generan esa reversibilidad, por ejemplo, para un pistón. Eso es lo primordial para un ciclo, ¿no? Entonces, lo mismo para el tema de análisis de máquinas térmicas. Las máquinas térmicas siempre van a existir en ciclo. Y para que pueda corroborarse una máquina térmica, el ciclo debe ser inverso al camino de ida, ¿no? Bien, entonces es importante el análisis, ¿no? Y hay diferentes ciclos, ustedes los conocen, ya lo hemos nombrado anteriormente igual. Entonces dice, ¿no? Durante el proceso 3 y 1 el pistón está estacionario. Es el proceso que me interesa, el proceso de vuelta más que todo, ¿no? De forma que no realiza ningún trabajo. En consecuencia, el trabajo neto del ciclo, yo voy a tener trabajo total del ciclo, ¿no? Trabajo 1, 2, trabajo 2 a 3 y 3 a 1. Como el proceso es casi estacionario, cuasi estático, ¿no? Por ende, no hay presión, no hay trabajo, no hay variación de la presión, ¿no? En este caso, podemos hallar inclusive los datos individuales de cada una de las etapas, ¿no? Se puede. Con respecto a qué gas ideal estemos analizando dentro del pistón, ¿no? Porque hasta ahorita estamos en forma general, ¿no? Me dice un gas, un gas, un gas, no me dice qué tipo de gas para poder hacer uso de las tablas. Entonces tengo el trabajo realizado de 1 a 2 y de 2 a 3 con respecto al proceso que me dice, ¿no? Entonces yo analizo el ciclo dentro de la integral cerrada de la variación del calor con respecto al trabajo. Me da el valor ya del ciclo, ¿no? Porque esto en sí va a ser inverso al calor, al trabajo, ¿no? Entonces yo sé que esa igualdad de trabajo es igual a la variación de calor en el ciclo. Lo que me pide el problema es la variación del calor en la tercera etapa, ¿no? Me pide en la etapa más importante, la transferencia de calor en la etapa 3 a 1, en el proceso reversible. Porque lo demás son datos que me da el problema. Que lógicamente esos datos han sido calculados, ¿no? Han sido calculados ya sea con capacidades caloríficas a volumen constante, ¿no? De su respectivo gas. Entonces, la variación del calor para un ciclo, lógicamente, va a ser la misma definición que tengo para el trabajo. El calor de la etapa 1 a 2, 2 a 3 y de 3 a 1.
Como el mismo problema me da el análisis de la variación del calor de las otras etapas y tengo lo que es el calor, en este caso, del ciclo total, yo puedo despejar el calor de la etapa 3AU y tener el resultado, lógicamente, en las unidades que me da el problema en kilojoule. Lo importante y análisis de este problema no es la forma algebraica, ¿no? Que es sencilla de sustituir simplemente, sino es entender que cada etapa contiene una respectiva cantidad de energía, un calor y un trabajo, de acuerdo al proceso que se lleva a cabo en esa etapa. El proceso inverso, ¿sí? Va a necesitar una gran cantidad de energía, ¿no? O va a desprender una cierta cantidad de energía. Depende del proceso, porque puede ser compresión, expansión, enfriamiento, calentamiento, ¿no? Porque el ciclo, hablamos de un ciclo, puede haber dos ciclos también, ¿no? En el tema de dos ciclos, pueden ser un ciclo inverso y un ciclo directo. Entonces ya eso es un análisis más profundo de máquinas térmicas, y no vamos a entrar en detalles de análisis de doble o triple ciclo, solamente monociclo, ¿ya? Bien, seguimos en el análisis de los ciclos. Un problema bastante interesante que se lo puede ocupar en la vida cotidiana. Dice, se utiliza una bomba de calor, una bomba térmica, una máquina térmica, como calefacción para un edificio. Toma calor de agua de un pozo, dice, ¿no? De 10 grados centígrados. Y descarga calor a un edificio para mantenerlo a 20 grados centígrados durante el periodo de 14 días. Un medidor demuestra que a la bomba de calor se le suministraron una cierta cantidad de kilowatt hora de trabajo eléctrico. Generalmente el tema del trabajo, si utilizamos lo que son calefacción eléctrica, va a estar siempre en kilowatt hora. Eso por el tema de los turbogeneradores, ¿no? Para un suministro medio de, dice, una cierta cantidad de energía que necesita el edificio para calentar esa agua, ¿no? Y posiblemente suministrarse a cada departamento que consuma una cantidad de agua, ¿no? Es lo que hacen, por ejemplo, en los condominios, ¿no? Los condominios tienen incluso su pequeño calefactor, ¿no? Que es a gas, inclusive, otro es eléctrico. Y ahí entra mucho el análisis de, nuevamente vamos a repetir, de los límites, ¿no? Superiores e inferiores de calefacción, ¿no? Porque el gas, lógicamente, tiene una capacidad calorífica mayor de calentamiento al de la electricidad. Puedo generar la misma energía con la electricidad, pero necesito mayor trabajo eléctrico, ¿no? Consume mayor electricidad, ¿sí? Por eso es, ¿no? Que una pequeña ducha, ¿no? Con una resistencia, y peor aún en invierno, cuando se quiere calentar, ¿no? La ducha y se tiene bastante tiempo en uso esa resistencia, bueno, aumenta, ¿no? La factura de la luz, porque necesitas mayor cantidad de energía eléctrica para calentar el agua un determinado tiempo, a comparación del gas. El gas tiene una capacidad calorífica mayor al de la electricidad, ¿no? Y eso ustedes lo han debido ver en física 3, ¿no? El análisis de la ley de Faraday, por ejemplo, para transformar la energía mecánica en energía eléctrica en los alternadores. Bien, volviendo al proceso, dice, ¿cuánto calor se eliminó del agua del pozo durante este tiempo? Bueno, dice 14 días, ¿no? Problema sencillo. Una bomba de calor, ¿no? En este caso, la cual tiene un trabajo de entrada, ¿no? Y entra en este caso agua del pozo a 10 grados centígrados, una temperatura. Y debe suministrar calor al edificio en esta cantidad de energía por hora. ¿A qué temperatura sale el agua? La variación de 10 grados centígrados. Por ende, ¿no? 20 grados centígrados. ¿Durante qué tiempo? Durante 14 días. Entonces estamos hablando de un ciclo.
Estamos hablando de un ciclo, porque las bombas térmicas son máquinas térmicas. Tema de análisis de máquinas térmicas, dijimos en la anterior clase, se analizan ciclos termodinámicos obligatoriamente, todas las máquinas térmicas. Y el análisis de los ciclos, ¿no? Como es un ejemplo de la variación del calor con respecto al trabajo. Bueno, la variación en este caso del trabajo ya la tengo, ¿no? En kilowatt hora, que es lo que suministra, ¿no? Por parte del problema, pero debo desglosar las etapas que componen el ciclo del calor para esta bomba térmica. Lógicamente el calor que quita el pozo, ¿no? Que quita el pozo, lógicamente el agua, y que suministra el edificio, ¿no? Entonces lo que yo quiero saber es, lógicamente, el calor del pozo de agua. Si yo tuviese un análisis, puedo hacerlo de dos formas esta resolución. Uno aplicando ciclos y desglosando en qué está compuesto cada ciclo, o si no, desglosando cada calor. También puedo porque tengo variación de temperatura. En el momento que yo tengo variación de temperaturas, tengo una referencia, no se olvide. Y la temperatura de referencia, en este caso, puede ser 25 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, puedo ir por dos caminos. Pero voy a ir por el análisis de ciclos termodinámicos. Entonces, tengo lo que es el calor del pozo y despejo, ¿no? Tengo la variación del calor total, así es, en el ciclo, porque eso es igual a la variación del trabajo total. Reemplazo y tendré variación del trabajo total en el ciclo menos el calor del edificio. A eso lo multiplico por un tiempo, porque si no, lo estaría analizando posiblemente en una etapa en kilojoule, no sobre segundo, ¿sí? Porque me da el trabajo del calor en hora, pero ese tiempo está en días, ¿no? Entonces yo puedo transformar los días a horas y poder transformar las horas a segundos. Por eso es lo importante del análisis energético, de llevar todo el análisis a segundos, porque joule sobre segundo es watt, ¿no? Bien, con respecto al análisis y a las conversiones del tiempo, me arroja un calor en kilojoule durante los 14 días. Y eso se ve afectado por un costo, porque necesita, ¿no? Un suministro de energía, ya sea, puede ser térmica, eléctrica, por biocombustible, cualquiera, pero eso involucra un costo, ¿no? Entonces, de esa forma pueden calcular en esos 14 días con respecto a cuántos kilowatt hora cuesta en boliviano, ¿no? Ese suministro de energía para que pueda, en este caso, ocurrir el calentamiento, ¿no? Por eso es que hablamos de los calefactores, en este caso de calefacción, ¿no? El trabajo eléctrico va a consumir mucho más que un trabajo, en este caso, realizado o un calor suministrado por el gas, ¿no? Bien, dice, ¿no? Un sistema, otro problema, un sistema está compuesto de un gas contenido en un cilindro pistón. El gas se expande del estado 1 para que la energía 1 total, hablamos, sea 70 kilojoules, a un estado 2 para que la energía total sea de menos 20 kilojoules. Durante la expansión, el gas realiza 60 kilojoules de trabajo sobre el entorno. Determina la cantidad de calor transferido hacia o desde el sistema durante el proceso. Bueno, no me da en este caso, los procesos bien explícitos, sino los totales. Me habla de la variación total de energía del sistema, ¿no? Puede estar en función a la energía interna, a la energía cinética y a la energía potencial, ¿sí? Pero me habla de la variación de energía total. Entonces me da el estado 1 y el estado 2 del gas.
Me dice que se realiza un trabajo con el entorno, posiblemente para levantar un peso, ¿no? O para comprimir un resorte, ¿no? Un resorte que se puede comprimir. Se puede comprimir, expandir, y eso es lo que genera la expansión y compresión del gas para un ciclo, ¿no? Porque hay una expansión y una compresión, ¿no? Bien, entonces me pide hallar lógicamente lo que es el calor, y con respecto a la ecuación general de balance, analizando energías totales, variación de energía total, tendré energía 2 menos energía uno. Tengo cada uno de los datos para este problema, energía 2, energía uno, y simplemente despejo y saco el calor. En este caso, que entra o que sale. ¿Qué análisis sería para este que entra o que sale? Dale. Muy bien. Y dice, nótese que el proceso se extrae del sistema calor y trabajo. La disminución total en la energía almacenada del sistema es igual a la suma de la energía eliminada como calor y como trabajo, ¿no? Porque estamos haciendo que reduzca energía interna, energía almacenada total. En sí, si despreciamos la energía cinética y potencial del gas en este sistema cerrado, la energía total neta del sistema sería la energía interna, ¿no? Bien. Tenemos otro problema sencillo. Dice, termina la energía almacenada. Bien. Dice, termina la energía almacenada final de una masa de agua que tiene una energía almacenada inicial. Hablamos nuevamente de energías totales de 20 kilojoules. Y luego sufre un proceso durante el cual se realizan sobre el agua 10 kilojoules de trabajo. Y se eliminan del agua 3 kilojoules de calor. Entonces también un sistema sencillo, ¿no? Tenemos agua, en este caso inverso ya. Debemos hallar la energía en la etapa 2, energía total. Podemos estar hablando de energía cinética, potencial e interna, o posiblemente solo energía interna si despreciamos las otras dos. El agua tiene un estado inicial con una cantidad de energía en 20 kilojoules, ¿no? Y tengo en este caso también los valores de calor de entrada y, bueno, trabajo de entrada y calor de salida, ¿no? En kilojoules. Con respecto a la ecuación general de energía para un sistema cerrado, energía neta, la variación de la energía neta, ¿no? Despejo el estado 2. De la misma ecuación anterior, si ustedes desean. Tengo todos los valores, la etapa inicial, el trabajo de entrada y el calor de salida. Aquí deben tener mucho cuidado con el convenio de signos que se está manejando, ¿no? Para poder tomar en cuenta de manera ideal el estado 2, ¿no? Y ahí está desglosado, ¿sí? Con respecto a la forma. Tengo el estado 2, la energía neta, en este caso, que puede conllevar al análisis simplemente de la energía interna. Un problema sencillo, pero de aplicación importante. Si se dan cuenta, varios problemas se están cambiando lo que es la convención de sí, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta. Eso porque hay personas que utilizan la convención diferente, ¿no? Entonces pueden trabajarlo como ustedes desean, ¿no? Eso no hay ningún problema. Y por eso tenemos problemas mezclados, ¿ya? No de una sola forma, un solo criterio, porque las mismas bibliografías termodinámicas, el Gordon tiene una, el Keckner tiene otra. Bien, pero lo que importa es la interpretación. Dentro de un sistema cerrado se expande una cantidad de un gas, realizando 34 kilojoules de trabajo, en tanto que su energía interna disminuye en 27 kilojoules, determina la transferencia de calor del proceso. Un problema sencillito, ¿no? La variación ya me da en este caso de la energía interna. En los dos anteriores problemas estamos hablando de energía neta, energía total, que no sabemos si involucran los tres tipos de energía, ¿no?
Pero ahora ya me hablaba en la anterior de en cada etapa, en la etapa inicial, en la etapa final, ¿no? En el estado uno, en el estado 2. Pero ahora ya me habla de una variación, ¿sí? Una variación de la etapa uno y la etapa 2. Y solo me habla de la energía interna. Por ende, asumimos que la variación de energía total es igual a la variación de energía interna por un sistema cerrado y un gas, ¿no? Entonces me dice, ¿no? Para un sistema cerrado, el balance de energía tendré. Con respecto a la energía interna, tendré que despejar el calor. El resultado positivo indica que se está añadiendo calor al sistema. Si se obteniera un valor negativo para Q, la conclusión sería que se extrae calor del sistema durante el proceso. De acuerdo a la convención de signos, estamos optando para este problema, ¿no? Un problema sencillo, pero de interpretación más que todo. Dice, muy bien, dice, se calienta gas radón, ya me da un nombre de un cierto gas. Inicialmente a 65 kilopascales y a 200 grados Celsius, en un recipiente cerrado y rígido, hasta que llegue a 400 grados Celsius. Bueno, me da un límite, ¿no? Un incremento de temperatura. La masa del radón es de 0,393 kilogramos. La tabla de propiedades muestra cuando me da un gas específico, debo simplemente irme a la tabla termodinámica y dice, la tabla de propiedades muestra que a 200 grados Celsius la energía interna del radón es de 26,6 kilojoule kilogramo a 400 grados Celsius. Es de 37,8 kilojoule kilogramo. Determine la cantidad de calor requerido. Eso es la ventaja de tener presión, temperatura, ¿no? O basta en otros problemas temperatura, incluso los volumen, ¿no? Podemos hallar el volumen específico o tenerlo para poder ir a la tabla y saber las presiones también. Cuando sabemos el elemento, ¿no? O la molécula que se esté analizando. Y eso simplifica bastante la resolución del problema, ¿no? Claro está que a veces, por ejemplo, hay que saber qué tabla buscar, ¿no? Pero hablamos de gas. Bien, me habla de un sistema, si ustedes se dan cuenta aquí, miren, se calienta gas inicialmente en un recipiente cerrado. Bueno, tenemos un recipiente cerrado, un sistema cerrado. Por ende, hay análisis de energía interna. Por eso el problema fue a buscar la tabla con las temperaturas que me da y las presiones, ¿no? Unas ciertas energías internas uno y 2, porque la variación de energía interna está en función a la temperatura, no se olvide. Dijimos que la energía interna estaba en función al volumen y a la temperatura, ¿sí? Se da en este caso en función a CB, ¿no? Si yo quisiera calcular desde su capacidad calorífica a volumen constante, bueno. Y la entalpía, lógicamente, también está en función a la temperatura, no se olvide. Por eso, la variación de energía interna cambia con respecto a un incremento de temperatura. Entonces, como el radón está en un recipiente rígido, no se realiza ningún trabajo. Entonces, el balance de energía aplicado al sistema cerrado será que el calor, que es lo que yo quiero hallar, será igual a la variación de energía interna más el trabajo. La variación de energía interna, lógicamente, hablamos de energía interna específica, la que me da el problema, no se olviden. Muchos de los datos de tabla están en específico, ¿no? Por unidad de masa. Entonces, me da una masa para poder multiplicar y tener la energía en sí, ¿no? También hay en el tema de la entalpía, ¿no? Hay unidades en kilojoule, mol y kilojoule kilogramo. Hay que tener cuidado con el tema de qué unidad másica es la que está como denominador específico de esta tabla. A veces puede ser kilogramo, a veces puede ser moles. Entonces, en los moles hay que tener cuidado porque hay que transformar, ¿no? La masa en moles generalmente, ¿sí? O buscar una tabla que se adecue a las unidades que me da el sistema, porque hay de la misma energía interna del radón a 200 grados centígrados en kilojoule kilogramo y también hay en kilojoule
kilomol. Ya hay tablas, ¿no? Bien. Entonces, yo voy a tener, ¿no? La variación de energía interna, como no hay trabajo, el sistema es un recipiente cerrado, no me analiza nada más el problema, posiblemente un pistón, no me analiza nada, ¿no? Quiere saber en este problema simplemente el calor. Determina la cantidad de calor requerido, ¿no? Para calentar, ¿no? Para calentar esa variación de temperatura. Y simplemente va a estar en función a la variación de energía interna para un recipiente cerrado donde no existe un trabajo. Sí, sencillo el problema. Bien. Entonces, estos problemas, miren, analizamos transferencias de energía. A ver, hay uno de sus compañeros que está tratando de ingresar, pero no me ingresa con algún nombre. Por favor, indiquen en el grupo que deben colocar nombre, ¿sí? Yo no sé qué estudiante es o si está o no en la materia, si me coloca H3O, ¿ya? Entonces, ya se le indicó varias veces el tema de el nombre. Y por cierto, es apellido paterno, materno, nombre. De la próxima clase, si es que no entran con ese nombre, bueno, yo no los voy a aceptar, ¿ya? Porque hemos venido diciendo esto todo el semestre, desde la primer clase, ¿no? Incluso el ingeniero ya les dijo bien claro el tema de las cámaras, de igual forma, ¿no? Pero bueno, cada uno toma, en este caso, su decisión, ¿no? Bien, entonces eso, por favor, una encargada avisa al grupo ya, que de las próximas clases deben ingresar como se les indica, si no, automáticamente no se lo va a aceptar, porque así estuvimos todo el semestre. No creo que haya una persona que recién esté entrando a su primera clase, si ya vamos a acabar la materia. La próxima semana vamos a acabar la materia, ¿no? Entonces, todas las clases le hemos indicado. Entonces, bueno, avisen eso, por favor, Saucedo Méndez, ya, o Sánchez en el grupo, para que tengan conocimiento todos sus compañeros que hayan o no ingresado a clase. Bueno. De acuerdo, Roy. Entonces, hablando de la transferencia de energía con respecto a la ecuación general, esa energía neta la tomamos no desde la etapa inicial a la etapa final. ¿Qué es esa variación de energía neta? Lógicamente, cada etapa tiene una energía, tanto cinética, potencial, energía interna, que la variación va a ser la etapa final, ¿no? Variación de energía cinética, la variación de energía cinética en el punto final menos la inicial es su variación, ¿no? Lo mismo para la potencial y lo mismo para la energía interna, final menos inicial. Nunca se olviden, y es pregunta de examen, la energía interna está en función, su variación a la temperatura, porque es a volumen constante. La energía cinética en función a la velocidad, ¿no? Y la energía potencial en función a la altura. Porque hay que saber en cómo varía cada una de las variables, en función a qué, ¿no? Y eso me va a arrojar lo que es calor menos trabajo igual a variación de energía interna más variación de energía cinética más variación de energía potencial. Yo tengo el análisis para un sistema cerrado, pero quiero un sistema abierto, recordando la variación en este caso de posiblemente la entalpía inicial y final va a estar igual a la energía interna más la presión por el volumen, ¿no? Que genera lógicamente, en este caso, el trabajo de flujo y el trabajo de flecha, y puedo acoplar términos, ¿no? Y tener entalpía y trabajo total. Entalpía final menos inicial, variación de entalpía
para un sistema abierto, ¿no? Eso es bastante importante. ¿Se acuerdan que les dije ayer que hay ciertos calores, ¿no? Calores bastante importantes. En el tema de calor de condensación, calor de sublimación, calor de vaporización, calor de fusión, ¿no? En el tema de análisis del cambio de estado. Entonces decimos, ¿no? Esta cantidad se conoce como calor latente de vaporización, cambio de estado, porque se demuestra en este caso la volatilización bajo ciertas condiciones y se la puede calcular y se la tiene en tabla. Hay tres formas, ¿ya? La primera forma de obtener el calor latente de vaporización es de tabla directa. Ahí dice, ¿no? Lambda de vaporización. Generalmente se lo puede encontrar en la tabla. Y dice, ¿no? Bajo ciertas condiciones voy a llamar a este calor latente de vaporización, ¿no? H sub Fg. Es igual a la cantidad de calor necesario para vaporizar una unidad de masa de líquido a vapor, ¿no? Y el calor añadido no produce ningún cambio de temperatura. La falta de un cambio de temperatura condujo a la idea de que el calor esté oculto o latente. En este análisis de calor latente, también hay un análisis de calor sensible. Porque si usted tiene agua a 25 grados Celsius y quiere llevarla a vapor, va a analizar un calor total, así es, una energía. Pero también va a analizar lo que es, ¿no? Un calor sensible y un calor latente. El calor sensible es el que impulsa una variación de temperatura de 25 a 100 grados centígrados. Y el calor latente, el que genera el cambio de estado que no tiene una variación de temperatura. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ahora, lógicamente ese calor, si yo digo, el calor, bueno, de acuerdo a las definiciones que tenemos, va a ser igual a la variación de energía interna más el trabajo, ¿no? La variación de energía interna en dos etapas, yo voy a decir etapa 2 y etapa 1, ¿no? Voy a tener más la integral de la etapa 1 a la etapa 2 de la variación de trabajo por presión por diferencial de volumen. Si yo tengo la presión constante, ¿cómo es la definición de entalpía a presión constante? Tendría que despejar lo que es la presión, ¿no? Y tener el volumen. Volumen 2 y volumen 1, respectivamente, ¿sí? De ello puedo tener y acomodar la ecuación, ¿no? Que el calor, en este caso, va a ser igual a la variación, en este caso, bueno, de energía interna en la etapa 2, más la presión por volumen en la etapa 2, menos la energía interna 1, más la presión por volumen en la etapa 1. ¿Qué es esta definición? Es la definición de entalpía. Y tengo que el calor va a ser igual a la variación de entalpía, ¿no? Entalpía 2 menos entalpía 1. Entalpía final menos entalpía inicial. Si el estado inicial es un líquido saturado y el estado final, en este caso, va a ser un vapor, ¿no? Tendré que va a ser igual al calor, a la entalpía del gas menos la entalpía del líquido. Y eso lo sabemos en tabla. Lo que me genera el calor latente de vaporización que se lo coloca de forma inversa, H sub Fg, ¿no? Entonces, el calor de vaporización se puede calcular con datos entálpicos de entalpía de vapor y entalpía de líquido, porque el líquido, el agua a 25 grados centígrados, tiene una entalpía a esa temperatura. Y el vapor tiene otra entalpía. Ya hubo un cambio de fase. Pero si yo quiero desglosar ese calor, es igual al calor sensible más el calor latente. El calor sensible que necesita de 25 a 100 y el calor latente que necesita para el cambio de fase es igual a la entalpía de vaporización. Mucho cuidado con esto.
Entonces, yo puedo analizar de esto. El análisis en la primera ley demuestra, ¿no? La entalpía de vaporización es igual al calor añadido bajo ciertas condiciones especiales. De hecho, puede producirse vaporización sin ninguna transferencia de calor realizado de trabajo sobre el fluido. Por consiguiente, el término calor latente de vaporización es mal aplicado, pero se utiliza ampliamente, ¿no? En las tablas de las propiedades termodinámicas, lo que les indicaba, con frecuencia se tabula de esta manera entalpía de vaporización, así como entalpía líquido y entalpía de vapor. A veces también se tabulan energías internas de vapor y energías internas de líquido, ¿no? Entonces tenemos lo que es energía internas de vaporización, porque si yo tengo una entalpía de vaporización, esa está en función a una variación, ¿no? A una diferenciación de energía interna de vapor y líquido, tendré una energía interna de vaporización. Y eso está en función a ciertas condiciones especiales de presión y volumen. Entonces, podemos calcularlo fácilmente, esas energías internas, ¿no? Ya sea de vapor y de líquido, porque la energía interna de vaporización que va a ser igual, ¿no? La energía interna de líquido va a ser igual a la entalpía, ¿no? Líquido menos la presión por el volumen de la definición de entalpía. Y del vapor de la misma forma. La energía interna del vapor es igual a la entalpía de vapor menos la presión por el volumen del vapor. Entonces, combinando eso, tendré que la variación, ¿ya? La variación o diferenciación, si ustedes quieren, porque voy a restar, ¿no? Vapor menos líquido me da la energía interna de vaporización va a ser igual a la entalpía de vaporización menos la presión por el volumen de vaporización. ¿Cuánta agua se vaporiza? Ese es el volumen de vaporización. Porque a 100 grados centígrados no vaporiza toda su agua, ¿sí? No lo hace. Hay mezcla. Mucho cuidado con eso. Porque si usted hierve una caldera, ¿no? Hierve una caldera y llega a 95, empieza una vaporización y luego una evaporación. Es muy diferente vaporización y evaporación. Son dos conceptos diferentes, ¿sí? A 100 grados centígrados no va a vaporizar 3 litros de agua. Necesita un tiempo. Entonces, en ese instante va a tener una mezcla, un título. Y eso va a condicionar lo que es tanto la energía interna de vaporización como la entalpía de vaporización, porque no sé cuánta agua vaporizó. ¿Entiendes? Bien. Entonces, ese análisis de calor sensible y calor latente, ¿no? El calor sensible es el calor añadido a un proceso, de una etapa inicial y una etapa final, que se conoce porque modifica la temperatura de un sistema. La fuerza impulsora del calor sensible es la variación de temperatura. Si no existe variación de temperatura, no existe calor sensible porque estaríamos hablando de un proceso isotérmico. No hay calor sensible. Es a una temperatura su calor. Y si no hay la variación de esa temperatura, no hay calor sensible, ¿no? Sí puedo tener un calor en una determinada temperatura, sí, lo puedo tener, pero a T1. En el momento que varía una milésima de grado centígrado, es un calor sensible. Una vez que se llega a un estado 2, por eso dice, puede añadirse más energía al líquido sin provocar el inicio de un cambio de fase. Ese es el calor sensible. Si se añade más calor a presión constante, se inicia la evaporación de un líquido. En tanto se mantenga constante la presión, la temperatura sigue siendo constante, de forma que se trata de un calor latente, el que origina el cambio de estado y no contiene una variación de temperatura, ¿no? Después que se evapora en su totalidad el líquido, el sistema está en un estado 3, porque hay solo vapor en el estado 3 y en el estado 1 solo líquido.
Ahí viene el análisis de entalpía de vapor y entalpía de líquido y la entalpía de evaporación en la etapa 2. Si se añade más calor a presión constante, se incrementa la temperatura del vapor, de forma que el proceso involucra, ¿no? Al igual que el proceso 1-2. Calor sensible porque la temperatura de la sustancia se incrementará conforme se añada calor. Es sencillo, ¿no? A mayor temperatura, mayor cantidad de energía. Bien, vamos a ver algunos problemas. En un sistema de refrigeración, dice, se utiliza un cierto refrigerante 134A, ¿no? Y el refrigerante entra a un compresor a 200 kilopascales y me da un tip de 0,94 y se descarga a 1000 kilopascales, 43 grados centígrados. La velocidad de flujo es de 1,9 kilogramos por segundo. Durante la compresión se calcula que la transferencia de calor desde el refrigerador es de 10% el trabajo de entrada. Determine la potencia de entrada. Bueno, un análisis bastante interesante para un sistema de refrigeración, ¿no? Tengo en este caso un compresor, me da lo que es el análisis de la presión, ¿no? Y tengo lo que es el análisis de un título. Me da un flujo másico, ¿no? Voy a tener un calor de salida y un trabajo de entrada. Pero ese calor de salida es un 10% del trabajo de entrada, una condición empírica del problema. Entonces puedo hacer mi diagrama ya teniendo las etapas finales del problema porque me lo da en el tema de presiones, ¿no? Aquí está. 200 kilopascales y 1000 kilopascales de descarga. ¿Sí? Aquí 1000 colocan, ¿ya? Esto es un error de typeo. 1000 kilopascales y una temperatura de 43. Puedo dibujarlo en el diagrama pH. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Cómo yo sé en qué diagrama es lo óptimo para poder diagramar un proceso termodinámico? ¿Quién me dice? ¿Por qué utilicé pH? ¿Por qué no PT o PB o TB? ¿Por qué? ¿Por qué pH? ¿Quién me puede decir cómo puede seleccionar el diagrama ideal? Porque no me dice que diagrama en ningún momento, ¿no? Pero ¿cómo puedo seleccionar ese diagrama? ¿Mm? Voy a volver a poner el problema, ¿no? ¿Por qué puedo poner el diagrama pH? Nadie. Porque se observa mejor el proceso y ahí creo que se puede observar lo del flujo de calor. ¿Qué es entalpía? ¿Cuál es la definición de entalpía que venimos haciendo? Energía interna por presión y volumen, ¿no? Esa es la definición. Si usted tiene presión, tiene temperatura, Es la cantidad de calor. ya, a ver. Es un flujo de do- energía. dos razones importantes. Uno, la más importante, un sistema abierto, ¿ya? Hay variación de entalpía y lo define la ecuación general de energía. Entalpía. Dos, tiene variables de presión y temperatura. Por ende, va a tener una energía interna, ese gas, que se puede calcular de tabla, ¿no? Pero como tiene energía interna, presión y temperatura, es mejor llevarlo a un diagrama que muestre la variación de entalpía. ¿En función a quién? A la presión
porque es un compresor. Por eso. No todos los dispositivos termodinámicos pueden expresarse con pH. No todos. Por eso les decía, cada dispositivo termodinámico físico tiene una cualidad. Y esa cualidad hay que saberla expresar en un diagrama. La entalpía varía en un compresor con respecto a la presión, ¿no? Y lógicamente varía la presión porque varía la temperatura y la energía interna, ¿no? Ahora bien, y aquí me lo dice el problema, ¿no? Y se descarga a 1000 kilopascales y tantos grados centígrados, ¿no? Por eso le decía que aquí hay que corregir 1000 kilopascal de presión, ¿ya? De presión de salida. Bien. Entonces, con respecto a la ecuación general de energía, yo tengo, ¿no?, la variación de entalpía. Y eso está plasmado aquí, ¿no? Variación de entalpía 1, variación de entalpía 2, ¿no? Puedo ir de tabla, inclusive de gráfica, y sacar las entalpías, ¿no?, a esas presiones, ¿sí? Porque tengo un título, no se olvide. Eso está dentro de la campana y otro está afuera. No se olviden que esta campana se la construye de una manera, ¿no? Eso es pregunta de examen. ¿Cómo está construida esta campana? ¿Por qué una campana? ¿Por qué no un triángulo? ¿Por qué no un círculo? ¿Por qué una campana? Eso es un análisis sencillo termodinámico, ¿no? Que lo pueden ver en PT, por ejemplo, ONTV. Bien. El trabajo de entrada me dice va a ser igual a la variación de entalpía 2 menos entalpía 1 más el calor de salida. A partir de la presión y la calidad de ese gas en la entrada, podemos utilizar la tabla de ese gas, ¿no? De R134A. Hay A y B en la entrada. Podemos utilizar esa tabla saturado, de la tabla 10.2, eso del Himen Blue, para determinar la entalpía de entrada. Y ahí tengo el análisis de entalpía 1, porque estoy en el análisis de ¿qué? Entalpía de entrada con respecto a una mezcla. Y ahí está lo que les decía, la entalpía de mezcla va a estar en función a la entalpía de vaporización, ¿no? Entonces yo tendré la entalpía 1 igual a la entalpía del líquido más la entalpía de vaporización en la etapa 1 por el título que afecta. Porque no todo es líquido, sino líquido y vapor. Por ende utilizo entalpía de vaporización. De acuerdo a lo que hemos explicado anteriormente. Entonces siempre la entalpía de vaporización va a estar en función al título, ¿no? A menos que diga, bueno, todo es vapor, digamos, ¿no? O todo es líquido. Sí, tengan mucho cuidado con eso. Hoy puedo hallar los valores, tanto entalpía de líquido y entalpía de vaporización a esa presión para R134A, multiplico por el título y tengo la entalpía. De la siguiente tabla de sobrecalentado, porque si se dan cuenta estamos yendo a un vapor sobrecalentado, ¿no? No un vapor saturado sobre la línea, debo saber a qué tabla utilizar. Entonces tengo lo que es la entalpía 2, ¿no? Para el vapor sobrecalentado. Simplemente es vapor, no hay por qué hacer la necesidad del análisis de entalpía líquida y entalpía de vapor, sino es netamente vapor. En kilojoule, kilogramo, ¿verdad? Entonces, de eso yo tengo, ¿no?, el análisis ya del calor de entrada y de, en este caso, el calor de salida. Pero el calor de salida es el 10% del trabajo de entrada, ¿no?
Entonces simplemente voy a tener una ecuación matemática que me va a calcular el trabajo de entrada en función a la entalpía y a esa variación de 1 menos del 10%, 0,9, 48.1 kilojoule kilogramo. Pero me dio una masa, no se olviden, un flujo másico, y que el flujo másico está en masa por segundo. Si tuviesen hora, transforma a segundo obligatoriamente. Entonces voy a tener que el trabajo total de entrada va a ser igual a la masa por el trabajo específico. Ese trabajo específico lo multiplico por el flujo másico en segundos y tendré unidad de energía, kilojoule, en este caso, por unidad de segundo me da kilowatt. Y tendré 91.4 kilowatt de trabajo de entrada total, el cual puede ser generado por energía eléctrica, posiblemente, ¿no? O por algún otro medio, ¿no? Tal vez por una turbina unida al compresor, no sabemos. Dice, ¿no? En un recipiente con un volumen metros cúbicos se llena con vapor saturado seco a una presión de 95 kilopascales. Se sella y se enfría a 25 grados centígrados. Determine la cantidad de calor que debe extraerse. También un análisis sencillo. Me da un volumen en metros cúbicos, una presión en kilopascales y me dice que el título es 1, porque tengo solamente vapor saturado seco. Y un calor de salida, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar para este análisis, no? ¿Por qué yo analizo de vapor hacia adentro de la campana? ¿Quién me puede decir eso? ¿Por qué? Aquí dice, determina la cantidad de calor que debe extraerse. ¿Qué pasa si yo extraigo calor a un vapor? Condensa. Frío, se condensa. Empieza la condensación. No en su totalidad. No sabemos si en su totalidad, ¿no? Pero sí va a haber un título, una mezcla. Si yo en vez de extraer añado, debería ir para arriba. Ya no un vapor saturado, sino un vapor recalentado o sobrecalentado. Mucho cuidado con esos términos. ¿Qué pasa cuando se extrae, se añade calor? Por eso va hacia abajo 1 a 2, que no sé cuánto será 2, ¿no? Bueno, entonces tengo el calor de salida, voy a tener la variación de energía interna. Estoy hablando de un sistema cerrado, un recipiente cerrado. Es igual a la masa, ¿no? Por la variación de energía interna específica, ¿no? 1 y 2. Los cálculos para obtener, dice, la energía interna 2, se requiere una calidad, y eso está claro. Un título 2, el título 1 es 1, de forma que se obtiene de la ecuación que vimos anterior para energía interna 2, energía interna en la mezcla sería, ¿no? Puede ser llamado en la fase vapor inclusive, no, bueno, no sabemos si es fase vapor o fase líquido, depende del título, es mezcla en sí. Tengo la entalpía energía interna del líquido más la variación en este caso o diferenciación de la energía interna de vaporización, ¿no? En etapa 2, que se ve afectada por el título. Yo quiero saber el título de espejo. De tabla, yo puedo hallar lo que es la energía interna de líquido y la energía interna de vapor. La diferenciación de vapor menos líquido me da el desglose de energía interna de vaporización, lo mismo que la entalpía, ¿no? Entalpía de vaporización es igual a entalpía de vapor menos entalpía de líquido. Energía interna de vaporización es igual a energía interna de vapor menos energía interna de líquido. En el estado 2, eso lo obtengo de tabla y tengo el título, ¿no? Luego puedo decir que la energía interna 1 es la energía interna de vapor 1. Entonces voy a tener la energía interna 2, bajo el mismo concepto, la energía interna del líquido 2, más el título por la energía interna de vaporización.
Si en la tabla no se aparece ningún valor que debemos, en este caso, vuelvo a decir, si en la tabla no aparece ningún valor de energía interna, debemos determinarlo. ¿Determinarlo de dónde? De la relación que existe con la entalpía. Entonces tendré energía interna igual a entalpía menos presión por volumen. Hay algunas tablas que no tienen los datos de energía interna, pero sí de entalpía. Entonces hay que ocuparlo, porque tenemos condición, ¿no? Presión y temperatura. Entonces esto se va a convertir en que la energía interna 1 va a ser igual a la energía de vapor 1 igual a la entalpía de vapor 1, porque estamos hablando de vapor saturado seco, no se olviden, menos la presión por el volumen. Entonces de ahí puedo sacar de tabla, tener la entalpía, tengo los datos de presión y volumen y tengo la energía interna. Si yo puedo conseguirlo de tabla, mejor aún, se ahorran ese cálculo. Entonces tengo la energía interna 2, ¿no? Para la entalpía 2 de la misma forma, va a ser igual a la entalpía 2 menos la presión por el volumen. ¿Eso a qué es igual? ¿A qué es igual la entalpía 2 a la entalpía de líquido más la entalpía de vaporización por el título? Porque estamos hablando de una mezcla, ¿no? Esa es la entalpía 2. Contiene líquido, contiene vapor. La entalpía de líquido más la entalpía de vaporización por su título, ¿no? De concepto. Y reemplazo simplemente porque ya tengo el título 2 que había sido mi primera incógnita. Los demás datos los demás incógnitas son de tabla y lo hemos calculado. Y tengo en este caso la entalpía, la energía interna 2, ¿no? Perdón. Puedo calcular el calor de salida porque tengo la energía interna 1 y la energía interna 2. Tengo la masa. La masa que puede estar en función a qué? A un volumen total, como me da en el recipiente, y un volumen específico de dónde de tabla, ¿no? Entonces, entre volumen y volumen específico, tengo lo que es masa, ¿no? Masa que multiplica a las energías internas específicas, dándome un resultado en calor, en energía, ¿no? Una cantidad de calor de salida en kilojoule. ¿Ya? Bien. Y un problema sencillo de aplicación. Eso pasa cuando no hay muchos datos de problema. Hay que ir del concepto de entalpía de vaporización. En sí, calor de vaporización, analiza entalpía de vaporización y energía interna de vaporización. Hicimos para un sistema abierto y para un sistema cerrado. Dice, ¿no? En un sistema de refrigeración que se utiliza refrigerante 134A, entra líquido saturado a 65 grados Fahrenheit a la válvula de expansión. Una válvula. Y es estrangulado a la presión correspondiente a la temperatura de evaporación de menos 10 grados Fahrenheit. Determine la calidad del refrigerante que entra al evaporador. Bueno. Antes de entrar a un evaporador, esto es un sistema de refrigeración, por cierto. Si se han dado cuenta en todas estas etapas, si combinamos todos estos ciclos, es un sistema neto de refrigeración que existe, por ejemplo, en una heladera, ¿no? O incluso dentro de un aire. Entonces tengo el análisis de una válvula de expansión, ¿no? Me da la temperatura, grados Fahrenheit, y me da la temperatura de salida también, ¿no? Que debe ingresar a un evaporador. También el diagrama pH es bastante importante, ¿no? También el diagrama PT es bastante importante, ¿sí? Porque a una presión tengo una temperatura y a otra presión tengo otra temperatura, ¿sí? Entonces tengo el diagrama pH para el mismo refrigerante 134A. Pero voy desde una fase vapor, ¿no? Perdón, una fase líquido a una fase vapor, ¿no? En la evaporación ya. Pero antes que entre la evaporación voy a una mezcla, ¿no? Y en el evaporador se terminará de evaporar el refrigerante para que después se condense y vuelva, ¿no? Se condense y se comprima y vuelva a la válvula. Es un ciclo termodinámico el que puede ser
desglosado en esta gráfica, ¿ya? Entonces, sencillo. Este proceso, ¿qué tipo de proceso es? ¿Quién me dice? ¿Cómo categorizo este proceso? Mm, El calentamiento, ya que pasa el líquido saturado a mezcla líquido-vapor. Ya, ya de calentamiento. A ver, otra idea. Es un proceso isobárico, isocórico. Isoentálpico. Excelente. ¿Quién dijo eso? Isentálpico. Mercado. 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 Tiene más 5 puntos en su primer examen práctico, ¿ya? Se hace anotar. Es isentálpico. Ahí estaba en la pantalla, entalpía constante. ¿Y eso por qué? Por el dispositivo. Por el ¿No? estrangulamiento. Por el estrangulamiento. Aparte que por eso no coloqué H aquí, porque si colocaba H acá, H es constante, ahí está, una recta. Hay que tener cuidado con eso. En el estado 1 dice es líquido saturado, ¿no? Y tenemos las tablas para, en este caso, ¿no? A 65 grados Fahrenheit, la entalpía del líquido. Y tengo también el estado 2 para el líquido mezcla, ¿no? Que hay que calcular. Eso va a estar en función, lógicamente, al título, netamente, ¿no? Tengo la entalpía 1, va a ser igual a la entalpía 2, por ende, ¿no? Proceso isentálpico, tengo la entalpía líquido 2 más el título 2 por la entalpía de vaporización. Pero la entalpía de vaporización es la entalpía de líquido, perdón, la entalpía de vapor menos la entalpía de líquido, ¿no? En el estado 2. De ahí puedo despejar título 2. Tengo entalpía de vaporización, eso lo puedo tener de tabla o su diferenciación y la entalpía misma, ¿no? Y tengo lo que es el título. Está ingresando con ese título a la vaporización. ¿Qué significa este título? ¿Qué significa el título? ¿Qué me dice 0259? ¿Qué expresa? A ver, me dijo mercado, ¿no? El isoentálpico. A ver, dígame, ¿qué expresa ese título? ¿Qué significa 0259? Que hay mayor presencia de líquido que de vapor, que es mezcla. Ya es mezcla, pero ¿cuánto es vapor? ¿Cuánto es líquido? Y aquí está, ¿no? Esto significa que un 25.9% del refrigerante que entra en el vapor está en estado vapor y el resto, el 74.1% restante en líquido que se evapora al absorber un calor del espacio refrigerado alrededor de los tubos del evaporador. Entonces yo necesitaré simplemente un calor, suministrar un calor al evaporador que evapore el 74.1% del líquido. Porque si suministro mayor cantidad de energía, va a ir a un vapor recalentado. Y lo que yo no quiero es un vapor recalentado, quiero un vapor saturado. Ahí está el análisis más importante para vaporización y evaporación. Debes saber qué cantidad de, en este caso, ¿no? Líquido evaporar, porque debe suministrar una energía en forma de calor sensible y calor latente. Si usted suministra 80% de energía, está sobrepasando la cantidad de líquido que debe evaporar, por ende va a tener vapor y ese vapor va a tender a subirse a vapor recalentado y su proceso va a bajar la eficiencia. Porque después, para condensar, debe primero bajar la temperatura a vapor saturado y luego recién condensar. Necesita mayor cantidad de energía. Suministra mayor cantidad de energía para vaporizarlo y suministra mayor cantidad de refrigerante para condensarlo. En sí tiene pérdida. Eso involucra un costo.
desde ese análisis. Es bastante importante. Si algún día ustedes van y trabajan en una industria, deben saber qué cantidad de líquido deben evaporar. Si hay mezcla, hay que saber el título. Y bueno, yo tendré que decir, ¿no? Para este freón, ¿no? Para este refrigerante, bueno, su capacidad calorífica va a ser tanto a presión constante, ¿no? ¿Qué cantidad de calor necesitaré para evaporar su 74.1% de masa? Que eso es líquido, ¿no? Y suministro solo esa cantidad de calor, ¿sí? Suministré tal vez 400 BTU. Suministro 450, ya estoy excediendo mis cálculos. Es bastante interesante e importante. Bueno, como estamos hablando de calores específicos, ¿no? Para analizar esto, dice, para cualquier fase de sustancia pura, con frecuencia bastan dos propiedades intensivas independientes para definir el estado. Funciones de estado. En consecuencia, va a determinar los valores de cualquier otra propiedad intensiva. Si expresamos la energía interna como una función de la temperatura, el volumen específico y la entalpía como función de la temperatura y la presión. Es lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? ¿En qué está en función de la energía interna y en qué está en función de la entalpía? Eso genera los calores específicos, por definición. Definiciones de calores específicos a presión constante y a volumen constante. Son dos cantidades, son propiedades de cualquier fase de una sustancia pura. Para una mezcla de dos o tres fases, presión y temperatura no son independientes, de forma que no pueden elevarse su capacidad calorífica a volumen constante y a presión constante. Eso analiza la energía interna y entalpía de gases ideales, ¿no? Y eso maneja la ley de Joule, ¿ya? ¿Qué dice? ¿Qué conclusión tiene? Que la energía interna de un gas ideal está solo en función a la temperatura. Y eso es pregunta de examen, aunque ustedes no crean, esas preguntas así sencillitas de qué dice la ley de Joule o qué define, no se pueden responder en el examen, ¿no? Entonces, podemos verlo, ¿no? A partir de la ley de Joule es fácil establecer la relación de la energía interna y la temperatura para un gas ideal. Para un gas a una cierta temperatura y un cierto volumen son propiedades independientes, por lo que podemos escribir de la siguiente manera, con un gráfico PV. Me dice, el diagrama PV muestra que la variación de energía interna de un gas ideal es la misma para cualquier proceso que tenga el mismo incremento o variación de temperatura desde una etapa 1 a una etapa 2. Si mantiene el mismo incremento de temperatura, ¿no? Tendrá en este caso la misma variación de energía interna. Energía interna dice 1 constante, energía interna 2 constante. Eso involucra una temperatura, una isoterma T1 constante y una isoterma T2 constante. Ese es el análisis sencillo de la ley de Joule. Bien, ahora debemos saber desde lo más básico para relacionar. ¿Qué queremos hacer? Relacionar un gas ideal. ¿Qué relacionar? Energía interna y entalpía. Por ende, capacidad calorífica a volumen constante y capacidad calorífica a presión constante, ¿no? Por definición. Entonces le voy a mostrar la demostración de lo que es para capacidad calorífica a presión constante, la entalpía, ¿ya? Y ustedes lo van a hacer para energía interna, ¿ya? ¿Qué tengo? De las deducciones y demostraciones. Estemos bien claro. Ya, y pongan atención, es pregunta de exámenes. Igual. Yo sé que la entalpía está en función ¿a qué? A dos variables, temperatura y presión, ¿no? Cuando yo tengo una variable en función a otras dos, debo utilizar derivadas parciales. Y derivo la entalpía con respecto a la temperatura, manteniendo la segunda constante, presión constante por diferencial de temperatura. Más derivo la segunda, la otra, derivada parcial de la entalpía con respecto a la presión, manteniendo la temperatura constante
por el diferencial de presión. Esa es la diferencial de entalpía, por definición. Por definición, yo sé que esto, la variación de entalpía con respecto a la presión a temperatura constante, se desprecia, se vuelve cero. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se vuelve cero? ¿Por qué? Hay que definirlo, demostrarlo. Y eso hay un análisis sencillo. Bueno, ni tan sencillo, ¿no? Pero la interpretación es sencilla. Ahí hay que llegar. ¿Por qué? Siempre, yo les digo, siempre hay que saber un por qué, ¿no? Entonces, la definición de capacidad calorífica, ¿qué va a ser? Igual a la variación de entalpía con respecto a la temperatura a presión constante. Esa es la definición de capacidad calorífica, ¿no? Así es. Entonces, ¿se desprecia el término? No, de la variación de entalpía con respecto a la presión a temperatura constante igual a cero, demostrado más adelante. Tenemos de esta ecuación que tengo reemplazo CP, ¿no? CP y tendré la integral de H1 hasta H2 de la variación de entalpía, de la integral T1 hasta T2 por CP, que estoy reemplazando por diferencial de temperatura. Eso va a ser igual a entalpía 2 menos entalpía 1, que es igual a la integral de T1 hasta T2 por capacidad calorífica, presión constante por diferencial de temperatura. Eso es igual a la variación de entalpía. Y este concepto lo manejamos, ¿no? En todos los problemas. Ahora bien, lo mismo pasa para energía interna, ¿no? Si yo tendría energía interna, ¿no? Si yo tendría energía interna aquí, tendría energía interna igual a energía interna, pero eso está en función a quién, al volumen. A ver, vamos a hacerlo. Está en función a quién, al volumen, ¿no? Vamos a tener energía interna en función. Voy a poner temperatura, coma, volumen. Y ustedes lo desglosan en sus derivadas parciales para tener ¿qué? Variación de energía interna igual a la integral de T1 hasta T2 de CB por DT. Eso me van a hacer ustedes. Ahora, ¿cómo van a llegar a ese cero? De la siguiente manera. Mucho cuidado, ¿no? La demostración. Yo tengo, ¿no? La ecuación anterior para la entalpía en función de la temperatura y la presión. Tengo de definición la capacidad calorífica a presión constante. Reemplazo. Y tengo capacidad calorífica por DT más la variación de entalpía con respecto a la presión y a la temperatura constante por diferencial de presión. Eso llamo ecuación A. Estoy analizando un sistema abierto, también un sistema cerrado. Siempre debo tomar en cuenta ahora la entropía. La entropía es una energía bastante importante. La entropía, temperatura y presión. Entropía en función de temperatura y presión y diferencia. Diferencial de entropía con respecto a la temperatura a presión constante por diferencial de temperatura. La variación de entropía a presión con respecto a la presión a temperatura constante por el diferencial de presión. A eso llamo ecuación cero de la entropía. ¿Qué yo tengo de la definición de un balance de energía para un sistema cerrado? Tengo calor menos trabajo igual a energía interna. ¿Eso es cierto? Así es. Si yo diferencio el calor menos el diferencial de trabajo menos el diferencial de energía interna, puedo diferenciarlo derivando. Y tengo la definición de entropía es igual a qué, o de calor, si ustedes quieren. La diferencial de calor es igual a la diferencial de entropía a temperatura constante, o la diferencial de entropía igual al diferencial de calor con respecto a la temperatura. Eso me dice la segunda ley de la termodinámica. ¿A qué es igual ahora el trabajo? El diferencial del trabajo. Si yo tengo trabajo igual a presión por volumen. Presión por volumen, trabajo. Pero si yo diferencio, derivo trabajo, estoy manejando ¿qué? Presión constante.
Ah, por eso sale presión aquí. Y derivo V. Si fuera caso omiso en energía interna, ¿sería presión? No. Es volumen constante. Entonces, volumen sale y derivo presión para el trabajo. Mucho cuidado. Y pónganme atención porque esto lo van a hacer después de clase para presentarlo hoy cada uno. ¿Ya? Porque es conceptual. Ya les estoy indicando cómo hacerlo para la energía interna. ¿Sí? La energía interna tiene volumen constante. Sale V y diferencio P. ¿No? El trabajo para energía interna. Pero como estoy en entalpía, presión constante. ¿No? Entonces, la variación voy a tener de la energía interna va a ser igual a qué. Tengo aquí dQ, ¿no? ¿A qué va a ser igual dQ? Diferencial del calor de espejo y tendré diferencial de entropía por temperatura, de la definición de entropía. Menos, ¿a qué es igual diferencial de trabajo? A presión por diferencial de volumen. Ecuación 1. Pero para un sistema abierto que tenemos, para un sistema abierto tenemos entalpía igual la energía interna más presión por el volumen. Así es. Entonces tengo diferencial. Voy a diferenciar. Diferencial de entalpía es igual al diferencial de energía interna más diferencial de un producto. Tengo volumen constante por diferencial de presión más presión constante por diferencial de volumen, aplicando la regla derivada. Digo ecuación 2, ¿no? Diferencial de un producto. ¿Sí? Igualando 1 y 2, ¿qué voy a igualar? La energía interna, porque tengo en diferencial de entalpía y aquí tengo energía interna. Reemplazo energía interna acá y tengo todo lo que corresponde a energía interna de la ecuación 1 y la ecuación 2. A esto simplifico términos semejantes de signo contrario, presión por diferencial del volumen. ¿Qué me queda? Que la ecuación 3, que va a ser igual a diferencial, ¿ya? De entalpía igual a diferencial de entropía por la temperatura más presión por diferencial, perdón, más volumen por diferencial de presión. Ecuación 3. De aquí, ¿qué sale? Una relación de Maxwell. Las relaciones de Maxwell, ¿no? Son más de 15, pero las más sencillas, las más básicas, se las definen desde la ecuación general de energía, como hemos hecho aquí. Desde esta relación de Maxwell a presión constante, yo voy a decir, ¿qué voy a tener? Mire, la variación de la temperatura con respecto a la presión. ¿Qué hice? La variación de la temperatura T no diferenciada con respecto a la segunda variable del segundo término a sumar diferencial. Aquí está. La variación de la temperatura con respecto a la presión, manteniendo su diferencial que lo multiplica la temperatura constante. Y hago de forma inversa su igualdad. Eso va a ser igual a ¿qué? Diferencié temperatura, ¿cierto? En el primer miembro. En el segundo diferencio volumen. Y lo hago de forma inversa. Diferencial de volumen con respecto a la entropía, manteniendo presión constante. Ah, diferencial de volumen con respecto a la diferencial de entropía, manteniendo presión constante. Y es una relación de Maxwell. De esa manera se escriben las relaciones de Maxwell. De igual forma, puedo reemplazar la ecuación 0 en 3, ¿no? ¿Cuál era la ecuación 0? Aquí está la ecuación 0 en 3, ¿no? ds en ds, diferencial de entropía. Aquí está, ¿no? Ecuación 3 y ecuación 0. Reemplazo diferencial de entropía, ahí está. Todo por temperatura más volumen por diferencial de presión. ¿Sí? Y aquí que tengo propiedad distributiva para la temperatura, temperatura por cada miembro, variación de entropía con respecto a la temperatura a presión constante por diferencial de temperatura, más la temperatura por la variación de entropía con respecto a la presión a temperatura constante por diferencial de presión, más volumen por diferencial de presión. Puedo acomodar mi segunda ecuación que voy a llamar V
factorizando el diferencial de presión. ¿Por qué? Porque estoy manejando presión constante, no se olviden, ¿no? Entonces, factorizo diferencial de presión y tengo mi ecuación B. Tengo A y tengo B. Puedo igualar términos porque tengo variación de entalpía. Variación de entalpía para A, variación de entalpía para B. Igualando términos, voy a tener que Cp de la ecuación A va a ser igual a T por la variación de entropía con respecto a la temperatura, presión constante, eso llamo ecuación 4. Y a la ecuación 5 llamo, no, lo que es la variación de entalpía a presión con respecto a la temperatura constante por diferencial de presión, lo igualo a todo el término de T que multiplica acá, ¿no? Pero no por dp, no por dp, ¿no? Se dan cuenta, no por dp ni por dt, porque eso es lo mismo que en A, no dp y dt. Solamente los términos que multiplican las diferenciales, ¿no? ¿Qué tengo entonces aquí? Bueno, utilizando otra relación de Maxwell, demostrada y definida bajo el siguiente concepto. Energía libre de Gibbs. Por eso fue que a un inicio les expliqué qué era la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs tiene sus condiciones para un proceso espontáneo, proceso reversible, no espontáneo, en equilibrio. Entalpía menos temperatura por entropía. Mucho cuidado con diferenciar las variables equivocadas. La energía libre de Gibbs, su variación de la energía libre de Gibbs va a ser igual a diferencial de entalpía menos la temperatura constante por diferencial de entropía menos la entropía por la diferencial de temperatura. Mantengo constante ambas, ¿no? Menos por el signo, claro está. Ecuación 6. Reemplazo 3 en 6. ¿Cuál es la ecuación 3? Aquí está. DH, tengo DH. ¿Qué tengo en diferencial de entalpía? Tengo temperatura por diferencial de entropía más volumen por diferencial de presión. Simplifico términos semejantes de signo contrario para las variaciones de entropía y tengo el diferencial de energía libre de Gibbs va a ser igual al volumen con respecto al diferencial de presión menos entropía por el diferencial de temperatura, ecuación 7. A esto de aquí saco mi segunda relación de Maxwell. La segunda relación de Maxwell. De 7 tengo la siguiente relación. Nuevamente, derivo, ¿no? La variación de volumen con respecto a la temperatura, la variación del volumen con respecto a la otra diferencial, manteniendo presión constante. Y el otra será la entropía con respecto a la presión, manteniendo la temperatura constante. Y ahí está. Pero hay un cambio de signo. ¿Por qué? Por la relación negativa. Esto va a ser igual a esto, pero con menos. Porque es menos, ¿no? Entonces digo, variación de volumen con respecto a la temperatura manteniendo presión constante positivo, menos, o sea, eso es igual a un miembro negativo, igual a menos, la variación de entropía con respecto a la presión a temperatura constante. Y de ahí nace la segunda relación de Maxwell. Negativo. Reemplazo la relación de Maxwell definida de la ecuación 7, ¿en dónde? En 8, ¿no? Porque en 8 tenía, si ustedes se dan cuenta, variación de entropía, ¿no? Perdón, en 5 tengo la variación de entropía con respecto a la presión a temperatura constante. ¿Dónde está 5? ¿No? Aquí está. Variación de entropía con respecto a presión a temperatura constante, ¿no? Eso reemplazo por Maxwell para que me dé la igualdad volumen. Y tengo menos, y los otros términos se mantienen constantes. Menos T por variación de volumen con respecto a temperatura, presión constante, más el volumen. Ecuación 8. La ecuación 5 se transforma en la ecuación 8. Reemplazo 8 en la ecuación A. En la ecuación A, ¿no? Tengo la ecuación A que está aquí. Pero quiero reemplazar esta variación de entalpía, ¿no? Con respecto a la presión a temperatura constante, ¿sí?
Entonces tengo este término menos T por variación de volumen con respecto a la temperatura, presión constante más volumen. Todo por diferencial de presión, ecuación 9. Para un gas ideal, todo esto lo hicimos solo por el gas ideal. Para este gas ideal, a partir de la ecuación de estado, ¿no? Para un gas, ¿no? Tengo PV igual a RT. Quiero volumen. Despejo volumen. En el otro caso, despejaré presión para energía interna, ¿no? Porque debo diferenciar. Volumen igual a R por T sobre presión, ecuación 10, diferencio. Esta igualdad puedo basarlo en diferencial de volumen con respecto a la temperatura, manteniendo la presión constante, es igual a R sobre P, ecuación 11. De ahí reemplazo, ¿no? Reemplazo lo que es menos T y ¿qué tengo en la variación de volumen con respecto a la temperatura, presión constante? R sobre P más V. ¿A qué es igual en este caso T, R y P? A V de la ecuación 10. 10 en 2. Entonces tengo diferencial de entalpía igual a lo que es capacidad calorífica, presión constante por diferencial de temperatura más, abro paréntesis, menos V, que es igual a todo esto, ¿no? Más V por diferencial de presión. Más por menos se vuelve cero. Cero por diferencial de presión, cero. Lo cual me define la variación de entalpía igual a la capacidad calorífica, presión constante por la temperatura, por la variación de temperatura. Y ahí tenemos demostrado el término cero de la variación de entalpía con respecto a la presión a temperatura constante. Lo mismo me lo van a hacer para la energía interna. Aquí tendrá que salir diferencial de energía interna igual a CV por DT, ¿no? El mismo procedimiento, solo que va a mayor unas cositas, ¿no? Bueno, entonces, ¿eso para qué? De las ecuaciones generales para la energía interna y entalpía, todos los procesos que manejan energía interna y entalpía son funciones de la temperatura. Estos calores específicos para gases ideales se relacionan de alguna manera. Una vez ustedes lo hagan, esa demostración de CB, ¿ya? Tenemos, ¿no? En la sección anterior se señaló que CB y CP para gases ideales son funciones solo de la temperatura por la demostración dada. Ahora demostraremos la relación y su diferencia que existe entre ellos para que es constante, ¿no? Cp menos Cv. ¿A qué es igual eso? Para un gas ideal, seguimos. La definición de entalpía es igual a energía interna más presión por volumen. Entonces, ¿qué tengo de la constante presión por volumen? Es igual a R por T, ¿cierto? ¿Sí? PV igual a RT. Reemplazo. Y como R es constante, puedo diferenciar. Diferencial de entalpía, diferencial de energía interna, R es constante por diferencial de temperatura. Para cualquier proceso de un gas ideal que tendré por definiciones anteriores demostradas con respecto, uno, a la ecuación, a la primera ley de la termodinámica, a la segunda ley de la termodinámica y a las dos relaciones de Maxwell, tengo que la diferencial de entalpía es igual a la capacidad calórica presión constante por dT. De la misma forma, la diferencial de energía interna a CB por dT. Forma que da, y yo reemplazo, variación de entalpía a CP por dT y variación de energía interna que ustedes me lo van a demostrar que es CB por dT. Es igual a R más dT. Todo lo divido entre diferencial de temperatura para simplificar y tener CP igual a CB más R, donde yo despejo la constante R y tengo que la relación que existe para un gas ideal, R, es igual a la capacidad calórica presión constante menos la capacidad calorífica volumen constante. No puede tener la diferencia entre los mismos, es constante. Con mucha frecuencia la relación entre ellas, el cociente de los valores específicos de CP y CB se designa como K, ¿no? Entonces, al combinar las ecuaciones definimos que K para CP y para CB, respectivamente. Y eso ustedes lo han visto en fisicoquímica, ¿no? Lo que hicimos es un análisis neto, termodinámico, matemático y físico-químico. ¿Sí?
Entonces, bueno, tenemos, ¿no? Al tratar con gases ideales, ¿no? Omitimos los subíndices que se refieren al efecto de la presión sobre el calor específico. Conforme disminuye la presión, el comportamiento de los gases tiende a ser igual que el de los gases ideales. De forma que los calores específicos de gases reales, medidos a presiones en extremos bajas, se conocen como calores específicos de gases ideales o calores específicos a presión cero. Es una comparación ya más que todo con el tema de los gases reales y gases ideales, ¿no? Hay un factor ahí que multiplica el factor de conversión más que todo, ¿no? Entre un gas ideal y un gas real. Tiene una relación ya para gases monoatómicos, poliatómicos, etcétera. Eso ya netamente físico-química también, que no vamos a entrar al detalle porque ustedes ya lo dominan, ¿no? Bien, entonces, ustedes me van a hacer la deducción de la entalpía, de la energía interna igual a energía interna, ahora en paréntesis, temperatura, coma volumen, ¿sí? Eso me lo van a hacer ya hasta, en este caso, de forma individual, ya, porque vamos a quedar aquí para entrar a los problemas de, bueno, sistemas abiertos, ¿no? Y luego vamos a recorrer unos términos semejantes para entrar a conreacción. Entonces, ustedes me lo hacen esa deducción de forma individual, ¿ya? Para el día de hoy, ¿sí? Se ponen a trabajar en esa deducción. Simplemente para esa deducción se necesita 1 hora, ¿ya? 2 máximo. Le voy a dar, son las 12:40, 12:45, imaginando, hasta las 16:00, 16:00, ¿ya? O 16, bueno, 16:30, ya, media hora más, para que lo suban a la plataforma, ¿no? La persona que me ha atendido no he escuchado ninguna pregunta y le he dicho cuál deben diferenciar, por qué volumen o presión constante, lo va a hacer sin ningún problema, ¿ya? Bien. Entonces, ¿alguna duda, consulta? Disculpe, deducción de energía interna. La deducción de energía interna, ¿ya? Energía interna es igual a energía interna, abren paréntesis, temperatura, coma, volumen. De ahí parten. Eso es el único dato que necesitan. Y mucho cuidado que eso entre en el examen, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que dominar las relaciones. Esa deducción de entalpía, esa deducción de energía interna, más la demostración que le hice de la relación entre CP y CB, eso es una pregunta de examen. Todo eso involucra una pregunta de examen final. ¿Ya? Eso fue el anterior semestre. Se le preguntó, defina y demuestre la relación de CP y CB. Y había que desglosar todo eso, ¿no? Eso es conceptual netamente. Entonces, practíquenlo, ¿sí? Porque más que seguro que eso es. Y hay que demostrarlo, ¿no? Porque un pequeño error conceptual en una presión, volumen o de energía libre de Gibbs o entropía y la deducción no sale, ¿no? Entonces, hay que leer. Para eso, termodinámica y fisicoquímica hay que dominar, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? Disculpe, ¿bajo qué forma va a ser? ¿A mano o con...? Todos los formatos ya están explícitos, ¿no? Como se les indicó a un inicio, ¿ya? Bueno, ¿alguna otra pregunta?
Muy bien, jóvenes. Si no hay ninguna duda, consulta, ¿no? Eso sería todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase, ¿sí? Hasta luego. Que tengan un buen día. Hasta luego, Nos Roy. vemos.